Buenos días, muy buenos días, hermanos. Hermosa alabanza, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cómo cantábamos en esta mañana, hace un rato, las alabanzas a nuestro Dios? Siempre todo tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Él transformó nos sigue transformando y está preparando un lugar para nosotros en los cielos, donde habremos de estar con Él por la eternidad. Así que sean todos muy bienvenidos, especialmente aquellos que nos visitan, ¿sí? Que se sientan en esta casa, que es la casa también de ustedes, de todos, en este lugar donde invocamos el nombre de nuestro Dios, alabamos su nombre y también donde aprendemos de su palabra. Para aquellos que están con nosotros en esta mañana, quiero decirles que damos gracias a Dios de que nuestro pastor Javier está con nosotros, ¿sí? El Señor le ha cuidado y esta mañana está compartiendo con nosotros este momento en este lugar. Para aquellos que visitan tal vez por primera vez, nosotros estamos comenzamos el año pasado, pero seguimos este año desarrollando estudios relacionados con un libro del Nuevo Testamento. En este año comenzamos con 1 Corintios y en esta mañana vamos a un poco la continuación del domingo pasado y vamos a enfocarnos en el capítulo 4, versículos 6 al 13 de la palabra de Dios. Así que mientras ustedes lo buscan, muchas gracias. Perfecto. Bien. Gracias, Lucas, siempre en los detalles. Muy bien. ¿Lo tienen? Vamos a leer entonces. Dice así la palabra de Dios. Pero esto, hermanos, os digo para su propio bien, y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que se envanezcan por favorecer a unos en prejuicio de otro. Pero porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos, y aún sin nosotros reinan, pues como quisiera yo también reinar junto con ustedes. Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Jesucristo, nosotros somos sensatos y ustedes los prudentes. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son respetados y a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el deseo de todos. El pasaje continúa, así que va a tener un cierre muy especial seguramente en el próximo estudio. Pero queremos, en honor al tiempo que el Señor nos concede en esta mañana, fijar nuestra atención en este pasaje, que es la continuidad de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Aquí el apóstol Pablo, luego de haberse presentado, de haber puesto en el lugar donde están los siervos de Dios, servidores de Dios, en la obra de Dios que es su iglesia. Así que trata de corregir ahora aquellas cosas que los hermanos en Corinto habían descuidado, habían tergiversado, tal vez por una falta de continuidad en el estudio de la palabra, y que corrían el riesgo de estar
desarrollando y viviendo un evangelio que no era el evangelio del Señor Cristo. Así que él, con una actitud muy pastoral, como dice aquí en el versículo 6, que vamos a ver de inmediato, donde él muestra un aspecto que hasta ahora es como que es el subsuelo, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué los hermanos piensan como piensan? ¿Por qué han elevado a una categoría superior a un predicador o a un pastor por encima de otro? ¿Por qué ellos se jactan de pertenecer a tal o cual grupo que responde tal vez a las ideas de los predicadores, como puede ser Pablo, Apolo, Cefas? Recuerdan que lo hemos estudiado también. Así que el apóstol Pablo está hablando de algo que subyace en el corazón de estos hermanos y que a través de la revelación de la palabra, de lo que da el apóstol Pablo, es lo que inspira al apóstol a escribir en esta mañana y que también es para nuestra enseñanza. Porque nosotros estamos corriendo el mismo peligro que estaban corriendo los hermanos en Corinto. Todo cristiano corre el riesgo de equivocarse, sí, pero de transgredir y de alguna manera de armar su propio evangelio, descuidando la esencia misma y el evangelio del Señor. Así lo vamos a desarrollar en esta mañana. Y dice, lo digo por propio bien, y pongo como ejemplo a Pablo y Apolo. Seguramente las circunstancias habían hecho que había una tensión en la misma congregación entre quienes estaban apoyando a Pablo y quienes estaban apoyando a Apolo. Así que Pablo lo que hace es tomar, por ejemplo, como ejemplo, la actitud y el ministerio que ellos desarrollaban. Pablo llega a decir, yo puse el fundamento, ¿sí? El fundamento es el evangelio, es la predicación del Señor Jesucristo. Apolos hizo lo suyo, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que él empieza acerca de la causa de la arrogancia como razón de ser de las circunstancias que estaban viviendo. Y él encuentra aquí que la razón por la cual ellos habían transgredido o se estaban desencaminando del evangelio de Jesucristo era que habían olvidado la fuente de donde surge todo. Por eso el marcado énfasis del apóstol y de nosotros en esta mañana en considerar la persona del Señor Jesús, siempre, en cada uno de sus aspectos. No hay otro tema más importante para un cristiano que hablar acerca de Jesús. ¿Han escuchado algunas expresiones como nadie tiene derecho a juzgarme? Yo hago con mi cuerpo y mi vida lo que quiero. No juzgamos a las personas que amamos. Es mi derecho y nadie decide por mí. Yo creo que esta iglesia es la mejor que hay. Bueno, estas son expresiones arrogantes, jactantes, orgullosas, de personas que no han entendido, no han comprendido, no han madurado su fe y que creen entonces que las cosas pasan por otro lado que no es el de la palabra. Así que vamos a ver aquí en la primera parte, la causa de la arrogancia es que ellos habían olvidado una regla que es sustancial, es importante, y tiene que ver con el hecho de que ellos habían olvidado o habían ido más allá, pensado más allá de lo que estaba escrito. Ellos no solamente habían recibido el Evangelio, sino que a esta altura ya lo habían mezclado con todo su trasfondo cultural. Ellos habían dado prioridad a aquellas ideologías o pensamientos en lugar de darle la centralidad al Señor Jesucristo y a lo que a través de su palabra Él nos dice. Aquí el apóstol Pablo, por supuesto, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Recordemos que a esta altura de los acontecimientos, las cartas estaban escritas, el Nuevo Testamento estaba en desarrollo
iba de una congregación a otra. Había algunas cartas que eran circulares, como la carta a los Efesios, ¿sí? Que de iglesia en iglesia, donde allí la congregación iba aprendiendo las enseñanzas, la aplicación del Evangelio en la vida cotidiana y también la relación que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre las promesas, las profecías bíblicas y el cumplimiento en la persona del Señor Cristo. Así que el apóstol les dice, no vayan más allá de lo que está escrito. Ahora, si vamos al libro de Proverbios, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con pasajes en el capítulo 16 que nos dicen que antes de la destrucción viene la soberbia. Antes la caída, ¿sí?, viene el orgullo. Podemos estar pensando en muchos otros pasajes. Yo para mencionar uno nada más, pero hay muchísimos pasajes donde la Escritura habla de tener cuidado con este tema de la arrogancia, el creernos más allá de lo que nos es permitido en cuanto a lo que somos en Cristo Jesús. Siempre nuestro gloriarnos tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos es que somos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros y en su gracia envió a su Hijo amado para que a través de Él y de su sacrificio tuviéramos perdón de pecados y reconciliación con Dios. Así que miren, si no tenemos para decir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que ellos habían perdido de alguna manera la conciencia del valor de aquello que estaba escrito. Más adelante, en 1 Corintios 10, 11, el apóstol Pablo va a hablar acerca de que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. De tal manera que cuando uno lee el Antiguo Testamento tiene que relacionarlo con el Señor Jesús en primer lugar, y en segundo lugar, relacionarlo con toda la enseñanza del Nuevo Testamento y nuestra propia vida. De allí sacamos ejemplos, personas concretas que a través de su orgullo, de su arrogancia, de creerse más de lo que eran, ¿sí?, llegaron a destruir todo su gobierno, en el caso de los reyes, o lograr sus ministerios, en el caso de algunos profetas que se mencionan en las crónicas, o distintas cosas que aprendemos del Antiguo Testamento mirándolo desde la perspectiva del Nuevo y que nos ayudan a integrar todo el mensaje de la fe. Así que el apóstol Pablo le dice, no se envanezcan por favorecer a unos en prejuicio de otros. Lo que estaban haciendo estos hermanos es que estaban valorando no a cada uno por el don que habían recibido de Dios, no estaban valorando a cada uno porque lo que recibían a partir de ese don edificaban su propia vida, sino que habían llegado al punto de la carnalidad donde comparaban unos con otros. Y la verdad que no es correcto, tampoco es lógico poder comparar porque somos personas distintas. Todos tenemos historias distintas, historias de vida. Todos tenemos un desarrollo en la vida que ha sido diferente unos de otros. Compararnos no es algo sabio, dice el apóstol Pablo. No nos edifica, sino que nos perjudica. Hace 3 preguntas. Pablo era muy consciente del contexto donde estaba viviendo, hermanos de origen griego, pero también judíos, y entonces hace 3 preguntas retóricas, a la manera como lo haría Sócrates, un filósofo que había vivido 400 antes, y los confronta, ¿sí?, de una manera que les hace pensar a ellos mismos cuál es su razón o postura y posición delante del Señor. Porque ¿quién te hace superior? ¿Quién? ¿O qué es que no hayas recibido? Absolutamente nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras
recibido o nadie te lo hubiera dado. Pablo, a través de la Escritura, está confrontando a estos hermanos a decir, se están equivocando. Tienen que pensar que todo lo que ustedes tienen, todo lo que son, no es gracias a sus méritos. En última instancia, o en primera instancia, es gracias a la misericordia, al amor y a la gracia de Dios. Considerar nuestras vidas, podemos pensar que, hemos trabajado, hemos luchado, nos hemos ganado lo que tenemos. Aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar y de lograr alguna profesión, pueden caer en la tentación de pensar que, han dado su esfuerzo. Sí ha habido esfuerzo, pero si Dios no estaba respaldándoles, si Dios no estaba dándole fuerzas, si Dios no estaba dándole oportunidades, todo ese esfuerzo hubiera sido en vano. En Cristo, todo lo que Dios hace en nosotros es para gloria ya. Por eso no hay lugar para la jactancia ni para la arrogancia. Seguimos avanzando, dice, y aquí el apóstol Pablo les muestra la falsa condición en que se encontraban los corintios. Estaban tan convencidos y se autoconvencían y se convencían a sí mismos que estaban bien, que miren cómo es lo que describe el apóstol Pablo en el versículo 8. Ustedes ya están satisfechos, ya son ricos, y aún sin nosotros reinan. Pues como quisiera yo reinar con ustedes, para que también nosotros reinar juntamente con ustedes. Ellos habían entendido el mensaje del Evangelio en una forma parcial. Habían tenido la bendición de tener como maestro e instructor, como pastor, misionero, al apóstol Pablo. Sin embargo, había un aspecto de su comprensión del Evangelio que les llevó a saltear pasos intermedios. Esto está muy claro porque ellos se autopercibían como satisfechos, se autopercibían como ricos, como reinantes en un mundo que todavía no había llegado. Si bien el reino de Dios vino en la persona del Señor Jesús, si bien el reino de los cielos es una experiencia que podemos vivir y disfrutar cada cristiano, la consumación de ese reino todavía está por venir. El famoso ya y todavía no. El reino está presente en la persona de Jesús y en su iglesia en el presente, pero será consumado en la eternidad cuando el Señor Jesucristo venga y nos lleve a su gloria. Ellos habían salteado el paso intermedio que hay en esto, que es la realidad en la cual los cristianos vivimos en este mundo. Una realidad en la cual tenemos que sufrir, padecer por nuestra fe en el Señor Jesús. Ellos habían salteado la etapa de la humillación y ya estaban en la etapa de la glorificación. Y esto generaba un desacuerdo entre lo que ellos vivían como congregación y la realidad que los circundaba. Pablo habla de esto claramente en Filipenses 2, cuando habla acerca de la humillación del Señor Jesús. Él, siendo quien era, Dios, dice que se despojó de sus derechos divinos, no de su naturaleza, sino de sus derechos divinos, de su prerrogativa como Dios. Vino a este mundo, nació como un ser humano, vivió, se hizo siervo, murió en la cruz y nos dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó hasta lo máximo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a inclinar y va a reconocer que Él es Dios. Esta es la trayectoria del cristiano que vive y entiende el Evangelio de acuerdo a la Escritura.
Por allí hay algunos que pareciera ser que siempre están en victoria. Pareciera que estuviera todo bien en su vida, como si el Evangelio fuera algo de Hollywood y no algo de la realidad en la cual participamos todos. La verdad es que mientras estemos en esta tierra, mis hermanos, el hecho de identificarnos con Cristo nos va a traer problemas y dificultades. El hecho de decir que somos cristianos nos va a cerrar muchas puertas. Nos va a limitar en nuestras relaciones. El hecho de decir que somos seguidores de Cristo nos van a decir que somos fanáticos y un montón de otras cosas. Cosas que tal vez nos hacen sufrir, porque no quisiéramos recibir ese trato de otras personas. Al contrario, queremos hacernos accesibles para que ellos también puedan conocer a Cristo. Pero la realidad es que la lucha entre las tinieblas y la luz es algo que existe y está en la palabra. Sin embargo, nos dice la Escritura, al que venciere, le daré parte en mi reino. Al que venciere, ¿sí? Dice Apocalipsis, los primeros capítulo 2 y 3, cuando le habla el Señor a las iglesias, le dice, al que venciere, ¿sí? Yo lo haré y lo pondré, ¿sí? En un lugar de privilegio, en un lugar de exaltación, por haber confiado, por haber sido fiel, por haberse mantenido en la fe, por haber seguido al Señor Jesucristo a pesar de los padecimientos. Pablo llega a decir que si supiéramos la gloria que tenemos por delante frente a los padecimientos que tenemos ahora, realmente no hay punto de comparación. Esta iglesia se sentía, como vemos en Apocalipsis 3, 17, como la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan? La séptima iglesia a la cual el Señor envía un mensaje muy contundente, muy duro, pero es muy esperanzador, donde le dice, ustedes se creen ricos pero son pobres, ustedes se creen sabios pero son ignorantes, ustedes se creen que ven pero necesitan una visión renovada, pero les dice el Señor, arrepiéntete, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. No se lo está diciendo a un inconverso, a alguien que no conoce, se lo está diciendo a su propia iglesia, porque el Señor ama a su iglesia. No importa cómo ella esté, el Señor ama, porque ella ha sido fruto de la pasión, la muerte del Señor Jesús, y su sangre vertida es la que nos ha comprado. Así que cualquiera sea la situación, mientras estemos en esta tierra, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él. Así que Pablo les está diciendo entonces, en estos versículos que hemos leído, que ellos pareciera ser que en comparación con los apóstoles hubieran superado a los apóstoles. Los apóstoles, vamos a encontrarnos en los versículos siguientes del 13, el contraste entre la realidad que vivían los apóstoles y la realidad que estaban viviendo los hermanos allí en Corinto. Dice, los apóstoles somos vistos como sentenciados a muerte, y el apóstol Pablo hace referencia a algo que conocían los que habitaban en el Imperio Romano, es que cuando un ejército romano triunfaba sobre una ciudad, tenía la posibilidad de desfilar en las calles de Roma, y junto con los ejércitos, ¿sí?, a la última parte venían a que eran prisioneros de guerra. Y los últimos de todos eran los prisioneros sentenciados a muerte, que eran llevados al Coliseo romano para enfrentarse con las fieras. Así que la situación de los apóstoles era de una permanente, si se quiere, inestabilidad en cuanto a sus vidas. Dice aquí
la palabra en versículo 9, lo que creo que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como si fuéramos los últimos, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. El hecho de ser apóstol en el primer siglo, de haber sido llamados y enviados por el Señor, no era una jerarquía, no era un cargo de prestigio, no era algo ante lo cual el apóstol podía envanecerse. Más de una vez el apóstol Pablo les dice a los hermanos: les ruego por las misericordias de Dios, les pido por favor que cambien su manera de pensar, su actitud. Para ellos ser llamados era un privilegio que asumía una tremenda responsabilidad porque eran portadores del Evangelio, pero a su vez significaba un tremendo sufrimiento por la causa de Cristo. Así que el apóstol dice: por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos. ¿Para quiénes? Para el mundo. Para aquellos que no entienden el Evangelio. Somos insensatos. Y ustedes son prudentes, porque ustedes han de alguna manera adaptado el Evangelio para no ser disruptivo, para no ser ofensivo entre sus vecinos, entre sus conocidos, y no tener que confrontar y tal vez tener que sufrir aquellas cosas que nosotros estamos sufriendo en magnitud por causa del amor por el Señor Jesús. Nosotros somos los débiles, pero ustedes son los fuertes. Ustedes son respetados y nosotros somos despreciados. Qué contraste el hecho de que la palabra de Dios presenta a los apóstoles como siervos de Jesucristo, siervos que entregaron su vida, ¿sí?, a excepción de Juan, que murió de muerte natural a muy avanzada edad. Todos los otros apóstoles del Señor murieron de muerte violenta por causa de la predicación del Evangelio. ¿Qué contraste hay con aquellos que hoy por hoy se autodenominan apóstoles, profetas y demás? ¿Cuánta distancia hay entre la realidad que se viven en algunos contextos y la realidad de la Escritura, de la palabra de Dios? Ser apóstol significaba saber que había una sentencia de muerte sobre su vida por causa de Jesucristo. Ellos no podían ocultar, no podían pasar por alto, ¿sí?, que ellos eran mensajeros del Señor. Y esto significaba que ellos estaban expuestos permanentemente a la burla, al desprecio y también a la muerte por causa del Señor Jesús. También algunos pensaban que ser apóstol te iba bárbaro en la vida. Sin embargo, dice aquí el versículo 11: hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Esta era la realidad de los apóstoles, de estos hombres de Dios llamados y capacitados para abrir el Evangelio tanto a judíos como a gentiles, para que la palabra de Dios llegara, y es a través de ellos y de muchos más que vinieron después de ellos, que han sido fieles a la palabra, que hoy podemos compartir esta mañana y podemos estar hablando de nuestra fe en el Señor Jesús. Dice: trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, una cosa bochornosa para los griegos. Trabajar con manos era algo despreciable. Ellos aspiraban a la intelectualidad, ellos aspiraban a desarrollar filosofías, ideologías de todo tipo, pero trabajar con las manos
un apóstol trabajar con las manos era algo inconcebible. Pero vean lo que dice: nos maldicen y nosotros bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución, nos difaman y no nos ofendemos. ¿No les resuena un poco aquí lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? En la última de sus bienaventuranzas. Bienaventurados sean cuando la gente hable mal de ustedes y los persigan, porque el reino de los cielos les pertenece. Vean cómo Dios, a través del apóstol Pablo, pone en orden cómo tiene que ser y desarrollarse la vida de cristiano, donde tenemos tremendas bendiciones que no tienen otras personas por causa de Cristo, pero donde tenemos nuestra responsabilidad de, si es necesario, dice el apóstol Pedro, en cuanto dependa de ustedes, ¿sí?, compórtense de tal manera que aquellos que los difaman un día se avergüencen cuando Dios llegue a revelarse en sus vidas. Así que el apóstol está hablando de esto que es tan importante y termina diciendo: hemos llegado a ser la escoria como el desecho de todos. Palabras muy duras, palabras que nos dirían, acá terminar un mensaje no es nada positivo, pero gracias a Dios la palabra sigue y la vamos a seguir estudiando. Pero aquí el apóstol deja en claro entonces que lo que pensaban los corintios acerca de las personas, básicamente de los apóstoles o de los predicadores, muchas veces estaban fuera de la realidad. Muchas veces habían sido arrogantes. Hay lo que se llama la psicología del éxito. Muchas veces hay gente que es fracasada en su vida, entonces es como que adopta un cuadro de fútbol que está ganando o adopta una postura de alguien que ha hecho las cosas bien y que tiene éxito, y entonces se suma, y es como tratar de vivir triunfos de otro en vidas fracasadas. Y el apóstol Pablo es claro en este sentido. Está diciendo: nuestro triunfo está en la cruz de Cristo. Y vuelve una vez más a la teología de la cruz. Hablar de la cruz, hablar de Cristo, hablar de su sufrimiento, pero también hablar de su gloria. Quisiera en esta mañana que podamos pensar en algunas aplicaciones prácticas para lo que estamos viendo, ¿sí? La primera es reconocer nuestra verdadera condición. Eso duele, eso puede ser frustrante, pero es la única forma de situarnos donde debemos estar. Aceptar que somos personas débiles, limitados y que necesitamos constantemente de Dios. Lo hemos necesitado para poder llegar a ser salvos. Ha sido su gracia manifestada en la cruz de Cristo. Pero necesitamos cada día de su gracia para poder caminar conforme a lo que Él nos indica en su palabra. En segundo lugar, evitemos compararnos unos a otros. Cada uno de nosotros es una pieza original. Es alguien que ha sido pensado y diseñado por Dios desde la eternidad, que tiene una historia en particular, que puede ser buena, mala, brillante, con carencias, pero sos una persona única ante los ojos de Dios. Y Dios te amó a través de Jesús en ese estado en que te encontraba, y por eso Él vino a la cruz para morir por vos y hacerte una persona. Una nueva persona que es diferente a la de otros cristianos. Compartimos la fe, la esperanza, el mismo propósito y destino que nos lleva a todos hacia la gloria,
pero donde el Señor ha diseñado para nuestra vida, para nuestra nueva creación, un ministerio, una tarea, nos ha capacitado, nos está capacitando con dones para llevar adelante la obra del Señor. Así que cada uno aporta lo suyo para que la obra del Señor, ¿sí?, sea edificada y siga progresando. Cada una de nuestras vidas, de nuestros dones, capacidades, cada una de nuestras historias, cuando son puestas a los pies del Señor Jesucristo, son utilizadas por Él para traer gloria a su nombre, gozo a nuestro corazón y también edificación a su iglesia. En tercer lugar, cambiar la humildad en lugar de la soberbia. Buscar la humildad. Y esto es algo que se aprende de la palabra. Aquí el apóstol en el versículo 6, ustedes habrán notado estas cosas, se las digo para que ustedes aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, ni tampoco a poner a uno por encima de otro. La humildad se aprende. ¿Y de quién podemos aprender humildad? Sino del Señor Jesús. Mirad que soy manso y humilde de corazón, y es allí donde alcanzaremos el descanso para nuestras almas y el sentido para nuestras vidas. Aprender de las dificultades. ¿Cuántas cosas hemos aprendido por esta vía de las dificultades, de los problemas, y hemos conocido más a Dios en esos momentos que en otros momentos de paz, de tranquilidad y donde todo se daba como entre rieles? Es allí en las dificultades donde nos encontramos a nosotros mismos, nuestra limitación, pero encontramos el gran poder de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios, el amor de Dios derramado en nosotros. Y por último, aprender a ser agradecidos por todo. Y esto no significa ser ni sadomasoquista, nada de esas. Significa es darnos cuenta de que en cada situación está Dios presente, está actuando, está enseñando a nuestras vidas aquello que es necesario, porque Él nos está llevando cada día a ser más semejante a Jesucristo. Y lo hace con su palabra, lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros, lo hace a través de la comunión entre los hermanos, pero también lo hace en las dificultades. Y quiero dejarles una tarea para el hogar, ¿sí? Porque esta mañana tenemos todavía bastante por delante. 3 preguntas. No sé si las vas a recordar todas, pero por lo menos llévate una. ¿En qué áreas de mi vida estoy mostrando orgullo? ¿Qué es lo que me hace sentirme que estoy encima de otros? Segundo, ¿cómo puedo cultivar la humildad en mi relación con Dios y con los demás? ¿Cómo puedo tener actitudes, palabras, gestos que muestren que Jesucristo está en señorío de mi vida, que no soy más que otro, ni menos, soy alguien especial, alguien querido, amado por Dios, como lo es el hermano que está a mi lado o el hermano que hace 5 minutos llegó a conocer a Jesús, como aquel hermano que ya lleva muchos años en la fe. Y por último, pensar qué dificultades estoy enfrentando hoy, y esto es un examen que cada uno debe hacerse, y cómo verlas como oportunidades para crecer en mi fe. Lo que te ocurre no es un accidente, no es algo que ocurre porque alguien se olvidó de algo. Lo que te ocurre en tu vida está controlado, está bajo el señorío de Dios, y ninguna de las cosas que te ocurran van a destruirte, sino que van a enseñarte a ser un mejor
hijo, una hija de Dios. Quisiera que en esta mañana pudiéramos orar al Señor. Y les ruego que en sus hogares, en esta semana, sigan repasando este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hay mucha más enseñanza, hay mucho más que Dios quiere revelar a tu vida y lo va a hacer tanto y en cuanto decidas dedicarle tiempo a meditar la palabra de Dios, a profundizar en esto que el Señor nos ha dado para nuestra bendición. ¿Oramos?